Mi nombre es Elena, y voy a contarte una historia que ninguna madre debería tener que vivir. No se trata de un método secreto ni de una fórmula mágica, sino de una dolorosa realidad sobre la confianza y la vigilancia. Lo que le sucedió a mi hijo Daniel podría pasarle a cualquiera, y mi único objetivo al compartir esto es que mi experiencia sirva como una advertencia, y sobre todo, como una herramienta para proteger a los tuyos. Esta historia es relevante para ti porque vivimos en un sistema complejo donde los errores humanos, aunque no intencionados, pueden tener consecuencias devastadoras. Si eres madre o profesional de la salud, sabes que la seguridad de un niño depende de una cadena de cuidados. A veces, un solo eslabón roto es suficiente para desencadenar el desastre. Comprender cómo se rompió ese eslabón en mi caso puede darte la perspectiva necesaria para evitarlo. A lo largo de este vídeo, te guiaré por los eventos tal y como ocurrieron. Te mostraré los primeros síntomas, sutiles que ignoré, el momento exacto en que todo cambió sin que me diera cuenta, y la angustiosa búsqueda de respuestas mientras la salud de mi hijo se deterioraba. No te prometo respuestas fáciles, pero sí una total transparencia sobre cada paso de este difícil camino que recorrimos. No soy médica ni experta en farmacología. Soy simplemente una madre que, por necesidad, se convirtió en la investigadora más tenaz de la vida de su hijo. Mi credencial es la experiencia vivida, las noches en vela, junto a su cama, y las lágrimas derramadas mientras buscaba una explicación. Mi autoridad nace del amor y de la lucha incansable por entender qué estaba pasando con la persona que más amo en el mundo. Para entender la magnitud del error, primero necesitas comprender cómo era nuestra normalidad. La vida con Daniel tenía sus propios retos, pero habíamos encontrado un equilibrio, una rutina que funcionaba. Él tenía una condición que requería medicación diaria, pero gracias a ella, llevaba una vida plena y feliz. Ese equilibrio, que tanto nos costó construir, estaba a punto de hacerse añicos por un cambio que parecía insignificante. La condición de Daniel, diagnosticada a los 4 años, requería una medicación específica para mantener sus síntomas bajo control. El tratamiento era nuestro ancla, una constante en el día a día que nos permitía vivir con normalidad. Cada mañana, la misma dosis, el mismo frasco de color ámbar, la misma pequeña victoria contra su enfermedad. Durante años, este ritual nos proporcionó una inmensa paz y una sensación de seguridad que dábamos por sentada. El concepto fundamental detrás de su tratamiento era la consistencia. Los médicos siempre insistieron en que cualquier variación, por mínima que fuera, podía desestabilizar su sistema. Su cuerpo se había acostumbrado a un compuesto químico muy preciso, y su bienestar dependía de recibirlo sin alteraciones. Entendíamos esto a nivel teórico, pero nunca imaginamos las consecuencias prácticas de una desviación, sobre todo si venía de una fuente de confianza. En el mundo de las enfermedades crónicas infantiles, existen múltiples enfoques y debates sobre los tratamientos. Algunas familias optan por terapias alternativas, otras confían ciegamente en la farmacología tradicional. Nosotros estábamos en este último grupo. Confiábamos en la ciencia, en los estudios, en las recomendaciones de su equipo médico. Creíamos que seguir el protocolo al pie de la letra era la única forma de garantizar su seguridad y su salud a largo plazo. Imagina que construyes un castillo de naipes con sumo cuidado durante años. Cada carta es un día de tratamiento exitoso. Cada piso es un año de estabilidad. Nuestro castillo era alto y parecía fuerte. La medicación era la base sobre la que se sostenía todo. Nunca se nos ocurrió pensar que alguien, sin querer, pudiera cambiar una de las cartas de la base por otra de un material completamente diferente, condenando la estructura al colapso. Esa sensación de estabilidad nos hizo bajar la guardia. Con el tiempo, la revisión de la caja del medicamento se volvió automática, un gesto mecánico más que un acto de verificación consciente. Fue en esa complacencia donde se sembró la semilla del problema. Y todo comenzó con una visita rutinaria a la farmacia. Una visita que cambiaría nuestras vidas para siempre, sin que lo supiéramos en ese momento. Aquel martes, la farmacia estaba más concurrida de lo habitual. Recogí la receta de Daniel como tantas otras veces. La farmacéutica, una cara nueva y algo apurada, me entregó una caja. La noté ligeramente diferente. Quizás el tono del azul era un poco más oscuro, el logo distinto. Le pregunté si era lo mismo, y me aseguró que era el mismo principio activo, solo de otro laboratorio. Una explicación lógica que acepté sin dudar.
Empezamos el nuevo envase al día siguiente. Los primeros días no noté nada alarmante. Quizás Daniel estaba un poco más cansado, un poco más irritable, pero lo achaqué a una mala noche o al cambio de estación. Los padres nos volvemos expertos en encontrar explicaciones razonables para pequeños cambios. Será una fase, me repetía. No hay por qué preocuparse por algo tan pequeño. Grave error. La confianza en el sistema era un velo que me impedía ver la verdad. El problema es que, aunque el principio activo principal pudiera ser el mismo, los excipientes, la formulación o incluso la dosis liberada podían variar sutilmente entre laboratorios. Para un adulto sano, estas variaciones pueden ser irrelevantes, pero para el organismo sensible y finamente calibrado de un niño con una condición crónica, estas diferencias pueden ser un mundo que estaba a punto de explorar de la peor manera posible. Las limitaciones de nuestra percepción a menudo nos juegan malas pasadas. Yo veía una caja de medicina, no una compleja fórmula química. Confiaba en la bata blanca, en el título colgado en la pared, en la aparente normalidad del proceso. Este caso demuestra que la seguridad no puede ser pasiva. El sistema tiene protocolos, pero no es infalible. Mi experiencia subraya que el eslabón final y más importante de la cadena de seguridad es, a menudo, el propio paciente o su cuidador. La confianza ciega en que es lo mismo, solo de otro laboratorio, fue el inicio de una pesadilla silenciosa. Los pequeños cambios que había decidido ignorar pronto dejaron de ser pequeños. Se convirtieron en señales de alarma que parpadeaban cada vez con más intensidad, anunciando que algo en el interior de mi hijo estaba funcionando terriblemente mal. Y yo todavía no sabía por qué. A la segunda semana, la irritabilidad de Daniel se transformó en una apatía preocupante. El niño que corría por el parque ahora apenas quería levantarse del sofá. Sus patrones de sueño se alteraron drásticamente. Pasaba de la somnolencia diurna a noches de insomnio y agitación. Empezó a quejarse de dolores de cabeza, algo que nunca antes había hecho. Cada nuevo síntoma era una pieza de un rompecabezas que no lograba armar. Lo llevé al pediatra. Tras una exploración rutinaria, el diagnóstico fue vago. Probablemente un virus estacional o estrés escolar. Me sentí frustrada e incomprendida. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie y sabía que esto era diferente, que no era un simple catarro. Pero mis preocupaciones eran desestimadas como la ansiedad típica de una madre primeriza, a pesar de que llevaba años manejando su condición con éxito y conocimiento. La situación se agravó cuando los síntomas físicos se intensificaron. Daniel empezó a tener pequeños temblores en las manos y una notable falta de coordinación. Un día, se cayó intentando bajar un escalón que había subido y bajado miles de veces. Fue en ese momento cuando el pánico real se apoderó de mí. Esto ya no era sutil. Era una regresión evidente y aterradora en su desarrollo y su salud. Empecé a documentar todo en un diario. Cada comida, cada hora de sueño, cada cambio de humor, cada quejido. Buscaba un patrón, una causa externa que pudiera explicar aquel deterioro. Revisé su dieta, sus actividades, sus interacciones en el colegio. Estaba buscando la respuesta en todos los lugares equivocados, porque la causa estaba oculta a plena vista, en el botiquín de nuestro propio baño, disfrazada de normalidad y confianza. Mi instinto me decía que la respuesta estaba conectada con el único cambio reciente en nuestra rutina, pero mi mente lógica se resistía. ¿Cómo podía un medicamento prescrito por un médico y dispensado por un farmacéutico ser el causante de todo esto? La idea parecía paranoica, casi una acusación. Sin embargo, la evidencia que veía en mi hijo era tan abrumadora que ya no podía ignorar la terrible sospecha que crecía en mi interior. Una noche, mientras Daniel dormía agitado, me senté en la cocina rodeada de mis anotaciones. Me sentía impotente, como si estuviera luchando contra un fantasma. Entonces, mi mirada se posó en la nueva caja de su medicamento, que había dejado sobre la encimera. Movida por una mezcla de desesperación e intuición, decidí hacer algo que no había hecho antes: investigar a fondo ese fármaco específico de ese laboratorio concreto. Abrí mi ordenador y tecleé el nombre comercial y el del laboratorio. Los primeros resultados eran páginas informativas estándar, pero seguí buscando, añadiendo términos como efectos secundarios o problemas.
Fue entonces cuando encontré un pequeño foro de pacientes en el extranjero. Un padre de otro país describía síntomas en su hija idénticos a los de Daniel tras un cambio de marca del mismo medicamento. Mi corazón se detuvo. Leí su testimonio una y otra vez. Hablaba de la apatía, de los problemas de sueño, de la falta de coordinación. Mencionaba que, aunque el principio activo era el mismo, una diferencia en los excipientes de liberación prolongada había provocado que su hija absorbiera la dosis de forma errática, causando una especie de sobredosis y abstinencia intermitente. Todo encajaba. No estaba loca. El fantasma tenía un nombre. En ese instante, subí corriendo al baño y busqué en el fondo del armario. Allí estaba, la última caja vacía del medicamento antiguo. Comparé los prospectos, uno al lado del otro, bajo la cruda luz del baño. Los principios activos coincidían, sí, pero la lista de excipientes era notablemente diferente. El detalle que la farmacéutica había despachado con un gesto de la mano era, en realidad, un abismo de diferencia farmacológica para mi hijo. La verdad, fue como un golpe físico. Trocáramo medicamento do meu filho. Descubrí cuando ya era tarde. Bueno, quizás no era demasiado tarde para revertirlo. Un torrente de ira, culpa y determinación me invadió. Ira por el error, culpa por no haberlo visto antes, y una determinación inquebrantable de arreglarlo. A la mañana siguiente no iría al pediatra, iría directamente a la farmacia, armada con pruebas, y exigiría respuestas. Si alguna vez has sentido que tu instinto de madre te decía algo que los demás no veían, me gustaría leer tu historia en los comentarios. A veces, compartir nuestras experiencias es la única forma de sentirnos acompañadas y validar lo que nuestro corazón ya sabe. A primera hora de la mañana, entré en la farmacia con las 2 cajas de medicamento y mi cuaderno de anotaciones. La farmacéutica que me atendió era diferente, la dueña. Con una calma que no sentía por dentro, le expuse la situación. Le mostré las cajas, le leí los síntomas de Daniel y le expliqué mi descubrimiento en el foro de pacientes. Su expresión pasó de la amabilidad profesional a una profunda preocupación. Ella revisó su sistema informático y confirmó el cambio de proveedor. Admitió que, efectivamente, la farmacéutica nueva no debería haber asegurado que eran exactamente lo mismo, sin consultar la ficha técnica completa, especialmente para un paciente pediátrico crónico. No hubo excusas, sino una admisión honesta del error protocolario. Aunque su disculpa no borraba las últimas semanas de angustia, fue el primer paso hacia la solución. Inmediatamente se puso en contacto con nuestro pediatra para informarle de la situación. La llamada fue breve y directa. Por primera vez, sentí que el sistema funcionaba a mi favor. El pediatra, al recibir la información desde la farmacia, comprendió la gravedad y nos citó de urgencia para esa misma mañana. La validación profesional, aunque tardía, fue un alivio inmenso. La lucha solitaria había terminado. Ahora tenía aliados. En la consulta, el médico examinó a Daniel y revisó mis notas con atención. Correlacionó los síntomas con la farmacocinética del nuevo medicamento y confirmó mi teoría. El error había provocado una fluctuación tóxica en los niveles del fármaco en su sangre. Nos dio un plan de acción inmediato para volver a la medicación original y monitorizar de cerca la desaparición de los efectos adversos. La pesadilla tenía, por fin, un final a la vista. Aquel día, aprendí que la confrontación no tiene por qué ser una batalla agresiva. Puede ser una exposición firme y documentada de los hechos. No busqué culpables, busqué soluciones. La farmacia notificó el incidente a la agencia del medicamento como una reacción adversa, contribuyendo a una base de datos que podría ayudar a otros. El error individual se transformó en un aprendizaje colectivo, pero el camino de vuelta a la normalidad para Daniel apenas comenzaba. Restablecer el tratamiento original no fue como pulsar un interruptor. El cuerpo de Daniel necesitaba tiempo para eliminar el fármaco incorrecto y volver a adaptarse al que conocía. Los primeros días fueron difíciles. Los síntomas no desaparecieron de inmediato. De hecho, algunos parecieron intensificarse brevemente mientras su sistema se reajustaba. Fueron días de observación constante, de miedo a que el daño fuera permanente y de mucha paciencia. Poco a poco, las señales de su recuperación comenzaron a aparecer. Primero volvió su sonrisa, luego sus ganas de jugar. Una mañana, se despertó y me pidió ir al parque, algo que no había hecho en semanas.
Cada pequeño gesto de su antigua personalidad que regresaba era una victoria celebrada en silencio. Los temblores cesaron, y su coordinación mejoró día a día. Estaba recuperando a mi hijo. Este proceso nos enseñó sobre la increíble resiliencia del cuerpo humano, especialmente en los niños, pero también sobre su fragilidad. Un cambio aparentemente menor había tenido un impacto sistémico profundo. Nos vimos obligados a realizar varios análisis de sangre para monitorizar los niveles del fármaco y asegurarnos de que todo volvía a la normalidad, un recordatorio constante de lo cerca que estuvimos de un desenlace mucho peor. Además de la recuperación física, tuvimos que abordar el impacto emocional. Daniel se había sentido mal durante semanas sin entender por qué. Estaba asustado y confundido. Tuvimos que trabajar para reconstruir su sensación de seguridad, asegurándole que estaba a salvo y que lo que había pasado no era su culpa. La confianza, tanto la suya en su propio cuerpo como la nuestra en el sistema médico, había quedado seriamente dañada. La experiencia nos dejó una cicatriz, pero también una lección imborrable sobre la importancia de la defensa activa del paciente. Ya no era una receptora pasiva de cuidados, me había convertido en una guardiana informada. Esta transformación, nacida del miedo, se convirtió en mi nueva herramienta para proteger a mi hijo, y me hizo darme cuenta de que este conocimiento no debía guardarlo solo para mí. A raíz de esta experiencia, desarrollé un protocolo personal que ahora sigo rigurosamente y quiero compartir contigo. El primer paso es simple pero crucial: la verificación activa. Cada vez que recojas un medicamento, aunque sea el de siempre, abre la caja en el mostrador. Compara el nombre, el laboratorio y el aspecto de la pastilla o el líquido con el anterior. Si algo es diferente, no te vayas hasta tener una explicación satisfactoria. Segundo, conviértete en un experto en la medicación de tu hijo. No necesitas un título en farmacia, pero sí debes conocer el principio activo, los nombres comerciales más comunes y, sobre todo, los excipientes clave si tu hijo ha mostrado sensibilidad. Lee el prospecto completo una vez y subraya lo importante. Usa aplicaciones móviles o webs de confianza para consultar información farmacológica. El conocimiento es tu primera línea de defensa. En tercer lugar, documenta todo. Lleva un pequeño diario de salud para tu hijo. Anota las fechas de inicio de nuevos medicamentos, cualquier cambio de marca y cualquier síntoma inusual, por leve que sea. Si tienes que ir al médico, tus notas estructuradas y fechadas tendrán mucho más peso que un vago "ha estado raro últimamente". Los datos objetivos son el mejor aliado de tu instinto. Cuarto, fomenta una relación de colaboración con tu farmacéutico. No lo veas solo como un dispensador, sino como un miembro de tu equipo de salud. Hazle preguntas, infórmale de la condición de tu hijo y de su sensibilidad. Un farmacéutico informado es mucho más propenso a detectar posibles problemas y a dedicar un minuto extra a verificar una receta antes de que se convierta en un error. Finalmente, confía en tu instinto, pero respáldalo con acción. Si sientes que algo no va bien, no esperes. Investiga, pregunta, busca una segunda opinión. Eres la persona que mejor conoce a tu hijo. Tu preocupación no es una exageración, es una herramienta de diagnóstico increíblemente poderosa. Nunca permitas que nadie te haga sentir que te preocupas demasiado, porque a veces esa preocupación es lo único que se interpone en el camino del peligro. Mi historia no es un ataque a los profesionales de la salud, la mayoría de los cuales son dedicados y competentes. Es una reflexión sobre un sistema que, por su propia naturaleza, es imperfecto y está sometido a una enorme presión. Las farmacias atienden a cientos de personas al día. Los médicos tienen consultas saturadas. En 1910, este entorno, la posibilidad de un error humano, no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. El problema sistémico a menudo radica en la comunicación. La información no siempre fluye de manera eficiente entre el médico que prescribe, el farmacéutico que dispensa y el paciente que recibe. La intercambiabilidad de marcas, impulsada a menudo por razones de coste o de stock, se asume como segura para la mayoría, pero las excepciones, como los pacientes pediátricos crónicos, pueden pasar desapercibidas si no hay alertas específicas en el sistema. Como sociedad, podemos abogar por mejores protocolos de seguridad. Por ejemplo, sistemas de alerta informática que obliguen a una doble verificación manual cuando se cambia la marca de un medicamento para un paciente de alto riesgo.
o una comunicación más clara en el empaquetado sobre las diferencias en los excipientes. Son cambios que podrían prevenir que otras familias pasen por lo que nosotros vivimos. La tecnología y los procedimientos pueden y deben mejorar. Sin embargo, esperar a que el sistema se perfeccione no es una estrategia práctica para proteger a nuestros hijos hoy. Nuestra responsabilidad como padres y cuidadores es actuar como la última barrera de seguridad. Debemos asumir un rol activo, hacer las preguntas incómodas y no dar nada por sentado. No es una carga que deberíamos tener, pero es una realidad con la que debemos lidiar para garantizar la seguridad de quienes dependen de nosotros. Este relato no busca infundir miedo, sino empoderamiento. El miedo paraliza, pero el conocimiento informado moviliza. Al comprender las grietas del sistema, no para culparlo, sino para navegarlo con más inteligencia, nos transformamos. Pasamos de ser pasajeros en el viaje de la salud de nuestros hijos a ser copilotos atentos y proactivos, listos para tomar el control si el rumbo se desvía peligrosamente. Para aplicar esto en tu vida, empieza hoy mismo. Coge los medicamentos que tengas en casa y revísalos. Crea una pequeña ficha para cada uno con su nombre, principio activo y una foto. El primer paso práctico es organizar tu propio conocimiento para tenerlo a mano. No esperes a que surja un problema para saber exactamente qué está tomando tu hijo y por qué lo está tomando. Si buscas recursos adicionales, existen asociaciones de pacientes para casi todas las condiciones crónicas. Estas organizaciones suelen ofrecer información validada, apoyo de otras familias y guías para navegar el sistema sanitario. Búscalas en Internet, únete a sus comunidades. No estás sola en esto, y la experiencia colectiva de miles de padres es una fuente de sabiduría incalculable que puede ayudarte en tu camino. Sé realista con los resultados. Ser un defensor activo no te hará infalible, pero reducirá drásticamente las probabilidades de que un error pase desapercibido. No se trata de vivir con ansiedad constante, sino de integrar hábitos de verificación que con el tiempo se volverán automáticos. Los resultados no son inmediatos, son la construcción a largo plazo de un entorno más seguro para tu familia. La tranquilidad que esto proporciona es inmensa. Quiero que este vídeo sea el inicio de una conversación. Si esta historia te ha resonado o te ha resultado útil, compártela. Podrías estar ayudando a otra madre que, ahora mismo, está notando que algo no va bien y no sabe por qué. Suscríbete si quieres escuchar más historias reales que nos empoderan como padres y nos dan herramientas para proteger a nuestros hijos en un mundo complejo. En conclusión, la lección más importante que aprendí es que nuestra voz es la herramienta más poderosa que tenemos. Una pregunta a tiempo, una duda expresada con firmeza, una negativa a aceptar una respuesta que no nos convence. Todo ello puede cambiar un desenlace. Nunca subestimes el poder de tu instinto y tu voz. Son, en muchas ocasiones, la mejor medicina preventiva que existe. Cuídate y cuida de los tuyos.